Hola de nuevo, soy Manuel Pegalajar y estamos en un curso sobre cómo aprender a programar en C++. En este video tutorial vamos a abordar un poco más en detalle cómo utilizar SIG dentro de ficheros para flujos de entrada. SIG recuerdo que tenía dos posibles formas de uso. SIG con un único argumento utiliza el principio del fichero y ese argumento es un offset, una posición dentro del fichero donde nos queremos posicionar. Con dos argumentos le decimos una posición desde el fichero donde nos queremos posicionar, pero relativa a un punto. Y ese punto podía ser o bien el principio del fichero, o bien la posición actual, o bien el fin del fichero. Bien, pues vamos a ver esta función y además otra bastante útil que se llama tellg. Tellg es una función que no tiene parámetros de entrada y que tiene como salida una posición que puede hacerse de la cual se puede hacer un casting a entero, a long, etcétera, y a todas sus variantes. Bien, tellg lo que hace es devolver la posición del fichero donde estamos actualmente posicionados. Vamos a hacernos un proyecto de prueba que permita ver cómo funciona este tipo de funciones. Voy a crearme un nuevo proyecto de consola, C++, le voy a llamar SIG tellg con los parámetros por defecto de C++, estupendo, y ya está. Bien, voy a hacer un programa que lea un fichero de entrada, se posicione en alguna posición del fichero, me diga dónde esté y que lea algo desde el fichero. Entonces voy a hacer uso de algunos de los tutoriales previos. A ver, por ejemplo, el tutorial anterior. Voy a copiarme todo el código para abrir el fichero de modo que no lo tenga que volver a escribir y perder unos minutos del tutorial. ¿Dónde estamos? Aquí. Bien. Uy, ¿qué es lo que me he copiado? Aquí al principio pongo esto. Perfecto. Bien, tengo un fichero de entrada y voy a leer únicamente un carácter. Lo que hace este programa es comprobar que el programa tiene exactamente un argumento. Ese argumento debe ser un fichero, lo abre, finalmente lo tiene que cerrar. Y vamos a ver, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Si estamos en el comienzo del fichero, voy a leer un carácter. Bueno, primero voy a mostrar por pantalla dónde estoy. Estamos en la posición fe.tellg del fichero. Esto mostrará que estamos en la posición 0 del fichero, es decir, desplazamiento 0 desde el principio. Voy a leer un carácter, c igual fichero entrada.get. Voy a leer otro más y voy a mostrar dónde estamos. Esto nos mostrará que estamos posicionados en la posición 2 del fichero porque he leído 2 bytes. Ahora, por ejemplo, desde la posición actual me voy a posicionar al fin del fichero. Es decir, que voy a ir al fichero de entrada, SIG, y me voy a posicionar desde la posición del fin del fichero un desplazamiento 0. Es decir, voy a posicionarme en el final del fichero y desde el final del fichero me voy a desplazar 0 bytes. Y voy a ver dónde estoy. Realmente estamos en la posición fin de fichero, es decir, al final de todos los bytes del fichero. Haciendo esta operación, es decir, situándonos al final del fichero y viendo el número de bytes en la posición en la que estamos,
Realmente lo que estamos calculando es el tamaño del fichero. Esta es una forma muy eficiente de calcular el tamaño del fichero. Luego lo que voy a hacer es intentar leer un byte. Estoy en el final del fichero, no se debería, no puedo realmente. Esto activará el byte, el flag de fin de fichero, y voy a intentar situarme en la posición 5 desde el principio del fichero. La posición 5 quiere decir el byte 5. Voy a intentar leerlo también, y este sí lo voy a mostrar. He leído C en L. Bien, vamos a ver cómo funciona esto. Compilo, a ver, get no se declaró en este ámbito. Ah, claro, es fe.get. Compilo, acá igual, aquí abajo también. Compilo, sin errores. Y ahora me muevo a donde está nuestro programa. Está en seekg.tlg, bin, debug, y me voy a copiar el fichero de texto que estuvimos utilizando en la sesión anterior, un fichero de log de VirtualBox. Aquí están esos dos ficheros, y este es el contenido del fichero de texto. Bien, vamos a ejecutar nuestro programa con un parámetro de entrada, que es el nombre del fichero de texto que acabo de copiar. A ver qué pasa. Bien, fijaos, estamos en la posición 2 del fichero, en la posición 0 del fichero. Esto es este cout. Luego leo 2 bytes. Al leer el primer byte se sitúa en la posición 1, al leer el segundo byte se sitúa en la posición 2, y mostramos que estamos en la posición 2. Luego lo que hemos hecho es situarnos al final del fichero, es decir, desplazamiento 0 desde el final. Al hacer un desplazamiento 0 desde el final y mostrar cout, estamos en la posición fe.tlg, nos dice estamos en la posición 2106 del fichero. Luego he leído un byte. Luego me he posicionado 5 en el desplazamiento 5 desde el ios back, es decir, desde el principio del fichero. He leído un byte y muestro lo que he leído. Y ha leído una cosa muy rara. ¿Por qué habrá ocurrido esto? Bueno, primero vamos a asegurarnos que realmente lo que hay en el quinto byte del fichero, a ver si es eso. Entonces, en el quinto byte del fichero, posición 0, se lee esto: 1, 2, 3, 4 y 5. No, debería ser un 6. Un 6, la posición desplazamiento 5 está aquí, debería ser o una A. Entonces, una U. No debería ser esto. No debería ser este carácter raro. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque cuando hemos llegado hasta el final del fichero, se ha activado el bit del flag de fin de fichero. Cuando llegamos al final del fichero o hay un error, seekg deja de funcionar. De hecho, si nos fijamos aquí, que dice internamente la función hace la secuencia de entrada, bla 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 bla. ¿Dónde está? Aquí. Si la operación pone una bandera de estado interna con excepciones, entonces la función lanza una excepción de tipo fallo. Es decir, que si hay algún tipo de bandera, básicamente, si hay algún tipo de bandera activada, seekg no va a funcionar. Cuando llegamos aquí, lo que ocurre es que estamos en el final del fichero y hemos intentado leer un byte. Esto nos lanza de hecho dos banderas, la de fallo y la de fin de fichero. Por lo tanto, si queremos volver a viajar por el fichero, no nos deja. Para poder viajar tenemos que establecer todas las banderas de nuevo
a 0. Tenemos que inicializar las banderas. ¿Cómo se inicializan las banderas? Con un método que se llama clear. El método clear lo que hace es poner todas las banderas de estado como si no hubiera ocurrido nada. Entonces, cuando yo estoy en el final del fichero o cuando he tenido algún error, si quiero decir, bueno, ya me he enterado, ya sé que he cometido un error o ha habido un error, ponlo todo a 0. Bien, pues justo después de eso tengo que hacer fe.clear, nuestro fichero .clear, limpia las banderas. Limpia las banderas, entonces SIG ya tendrá plena libertad de movimiento dentro del fichero porque no ha encontrado errores, porque no está en el fin del fichero, etcétera. Entonces voy a compilar y ahora voy a ejecutar y efectivamente ahora sí ha leído se ha situado en la posición 5, que es la 6. La primera posición es la 0, la segunda la 1, la tercera la 2, la 3 la cuarta. Y así, cuando llegamos a la posición 5, realmente ese es el sexto byte del fichero. Vamos a hacer un último ejemplo, porque ya hemos visto cómo posicionarnos al fin del fichero, cómo posicionarnos desde el comienzo del fichero. El último ejemplo, desde la posición actual. Desde la posición actual, que será la posición siguiente a la 5, porque he leído un byte, me voy a posicionar 3 adelante. Es decir, será la sexta posición del fichero, más 1 la séptima, más 3 la décima. En la décima voy a leer un byte y voy a mostrar lo que me salga. Después voy a posicionarme desde la posición actual, que será la siguiente a donde he hecho el get, y voy a posicionarme 2 posiciones anterior y voy a hacer lo mismo. Voy a leer lo que hay en el fichero y a mostrar lo que he leído. Guardo todo, compilo, ejecuto y ahora funciona todo perfectamente. Estamos en la posición 0 del fichero, estamos en la posición 2 del fichero, estamos en la posición 2106 del fichero, es decir, hasta aquí. Y ahora los 3 he leídos. Ha leído una A, ha leído una X y ha leído una U. Vamos a ver qué ha ocurrido aquí. Bien, si nos vamos al fichero, en la posición 5, que es la sexta, es una A. Después de leer la A, el fichero está posicionado aquí, justo antes de la L. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Nos hemos ido 3 adelante. 1, 2 y 3. Hemos leído un carácter, el que hubiese, la X, que es la que se nos muestra. Y desde aquí, desde la posición actual, me he movido 2 atrás, es decir, 1 y 2. He leído y he mostrado. Entonces se lee la O y la posición del fichero cambia y se muestra la O. Bien, SIG nos permite movernos por todo el fichero y esto es muy útil, sobre todo cuando estamos haciendo operaciones sobre un fichero de entrada-salida. Es decir, sobre el mismo fichero escribimos y sobre el mismo fichero leemos. Bueno, con esto ya hemos terminado este tutorial y nos vemos en la próxima.